Bien, entonces ya entrando en materia para la temática del día de hoy, nosotros hemos venido hablando, ¿cierto?, de los motores de corriente alterna. Entonces, pues ya nosotros sabemos pues que los motores de corriente alterna pueden de ser de dos tipos, ¿cierto? Que pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos, ¿de acuerdo? Eso va a depender, pues va a depender de la cantidad de hilos o de fases que yo pueda tener ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que hablábamos anteriormente, entonces si yo tengo un motor monofásico, tengo entonces la fase y tengo también mi neutro, ¿cierto? Ya si tengo trifásico, entonces pues obviamente voy a tener mis tres líneas, ¿cierto? Entonces pues eso como que lo vayamos teniendo muy en cuenta. Y para los motores monofásicos, por ejemplo, quiero que nos concentremos un poquito en esta disposición que tenemos aquí. Fíjense que es cómo vienen los devanados de quién, los devanados para mirar cómo se puede hacer un proceso de inversión de giro. Cuando yo necesito invertir el giro, normalmente, fíjese que aquí tengo línea 1 que va conectado a esta parte de la bobina y neutro va a la otra. Para yo invertir el sentido de giro, necesariamente lo que tengo que hacer es girar o mover las bobinas, ¿de acuerdo? Entonces automáticamente con esta forma, cuando yo cambio las bobinas, entonces lo que hago es esto, que sencillamente cambio el sentido de giro del motor, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es importante mencionar, muchachos? Aquí es importante mencionar que cuando yo hago, pues, este sentido de giro, o mejor dicho, lo único que tengo que hacer es eso. Aquí hay que mirar y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, la forma como se van a conectar las bobinas, porque dependiendo cómo yo lo conecte, va a girar hacia la derecha o a la izquierda. Primera cosa que les digo, uno antes de conectar se fija muy bien el sentido de giro del motor, ¿de acuerdo? Si puede uno hacer la prueba en vacío, lo puede hacer y estar muy seguro de la conexión. ¿Por qué les digo yo esto? Porque hay sistemas que no admiten reversa. Y cuando yo tengo un sistema de estos que no admite reversa, pues muy posiblemente yo me puedo tirar el motor y más que el motor, el mecanismo que lo esté soportando, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer un daño. Y eso es muy sencillo. Para mirar eso es no tener el eje conectado a nada, sino que sencillamente yo miro cuál es fase, cuál es neutro. ¿Y por qué les digo esto? De mirar a ver cuál es fase y cuál es neutro. Muy sencillo. Porque en muchas oportunidades, a pesar de que está completamente normado, ¿cierto? De que está completamente normado, hay muchas personas que no respetan las reglas. ¿Y a dónde vamos? Cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica cualquiera, hay un neutro y hay una fase, ¿cierto? Profe, se le fue la voz. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber quién es. Profe, Aló, 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 se le fue la voz. aló, ¿me oye? Se le fue la voz. Sí, señor, ya. ¿Me Sí, escucha? señor, sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, necesariamente nosotros tenemos que mirar a ver, entonces, cuál de los conductores es el neutro y cuál es la fase y cuál es el neutro. Porque en muchas oportunidades no se logra saber cuál es cuál y esto también trae sus problemas en forma de lo que nosotros trabajamos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esa partecilla, saber quién es quién, y ese problemita es bien importante y no es nada, no es nada difícil, no es nada del otro mundo, mejor dicho, poder hacer esa verificación, es hacer esa verificación como tal. Entonces, como para que lo tengan muy en cuenta, aquí podemos ver entonces un arranque directo de
de un motor monofásico. Si se dan cuenta, cuando yo arranco directo, yo lo único que estoy haciendo es interviniendo fase, interviniendo neutro, si bien se quiere hacer, aunque si yo tengo un monopolar también no funciona sin ningún inconveniente, porque realmente lo que yo necesito es aislar la fase, pero normalmente esto se suele hacer, o sea, es las dos líneas bipolar, ¿de acuerdo? Se busca un interruptor que sea de tipo bipolar. Por ejemplo, aquí lo tenemos con un magneto térmico. Entonces, pues sencillamente interrumpo tanto fase como neutro y así puedo hacer yo mi montaje que tiene que ver entonces con mi arranque directo. Aquí, por ejemplo, entonces, tenemos el detalle de los devanados internos. Aquí este es un motor trifásico de rotor de jaula de ardilla. Si me regalan un segundito, ya les muestro un videito que tenía por aquí que me pareció muy acertado para mostrarles el día de hoy a ustedes. Ya se los voy a mostrar. Y ahora desapareció el video, ¿vale? A ver si lo consigo de donde lo saqué ayer. Yo dije, me gustó muchísimo y dije, se lo voy a mostrar a mis alumnos para que vean cómo es la construcción de un motor. Pero ahora no lo encuentro. Bueno, se los envío despuesito. Tranquilo, búsquelo. Entonces, cuando tenemos los motores trifásicos con rotor de jaula de ardilla, entonces, como les decía, hay varias maneras que nosotros los podemos conectar, ¿cierto? Entonces, quiero hacer énfasis en ello. Entonces, nosotros podemos hablar de una conexión triángulo o de una conexión estrella, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos ver que esta es la conexión triángulo. En la conexión triángulo, ¿qué sucede? En la conexión triángulo yo les decía que es básicamente cuando yo los tengo como, por así decirlo, todas las líneas están conectadas, ¿cierto? Y cuando yo los tengo en triángulo, pues las bobinas, por así decirlo, van a formar un triángulo entre ellas y la triángulo normalmente se utiliza, como lo ven ustedes aquí, y cada una de las bobinas tiene todas y cada una de las bobinas pues tienen el mismo valor de voltaje. Y acá, por ejemplo, vemos una conexión estrella. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo la conexión triángulo va 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Bobina 1, cada bobina la voy a poner una tras otra, ¿de acuerdo? En la conexión triángulo. Pero en la conexión estrella, por así decirlo, todas las bobinas, ¿cómo van a quedar? Van a quedar, por así decirlo, en serie. Van a quedar todas unidas para que queden por su punto central. Entonces, esta sería la conexión estrella. Aquí, por ejemplo, aquí vemos cómo son los bornes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Usted mira cuál es L1, L2, L3
Y de ahí ustedes, ¿qué va a terminar haciendo? Usted o los pone todos. Ah, bueno, es algo interesante. En el contrario de las bobinas, es que yo voy a hacer la conexión. Entonces, esta, por ejemplo, que la tengo 1 a 1, está como está en triángulo. Bien, entonces aquí tenemos otras cajas de bornes. Siempre las borneras eso las trae. Nosotros tenemos que cuadrarlo. Dependiendo el valor que nosotros tengamos, le vamos a ir dando entonces le vamos a ir haciendo la conexión dependiendo lo que yo tenga o lo que necesite. Bien, entonces, siguiendo con esto, vamos a mirar el motor trifásico. Cuando yo tengo un arranque directo del motor trifásico, entonces, como les decía, aquí vamos en el 2, en el 4 y en el 6, que son los que yo voy a conectar directamente. ¿A qué? Lo que voy a conectar directamente al motor. Muchachos, ¿tenemos alguna inquietud? Muchachos. Muchachos. Señor, no. Sí, profesor. ¿Me escucharon la parte del... Que se corta, profesor. No se lo escucha, profe. Es que hoy tengo varios problemas con la red. Entonces les decía nuevamente que aquí lo que nosotros vamos a tener va a ser la conexión de un motor trifásico de manera directa, ¿de acuerdo? En donde nosotros lo que tenemos es que vamos a tener que abrir cada una de las fases, ¿cierto? Entonces, igual, cuando yo tengo un proceso de conexión directo, entonces lo que yo voy a poner, que es sencillamente lo que voy a poner, es que nosotros vamos a poner toda la fuerza de una vez. Eso es lo que nosotros conocemos con un arranque directo. Aquí, por ejemplo, vemos un arranque que es de forma que tengo un interruptor magnetotérmico. Entonces, pues tengo aquí es trifásico porque solamente tengo cortocircuitadas las 3, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo, y este pedacito sí me parece bien interesante, es que cuando a nosotros nos hace falta una de las fuentes de alimentación en las fases, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el sistema se empieza, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Con esa conexión están las 3 y esos son como 6 bobinas, 6 bobinados. Una se va rotando con respecto a la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pierdo una de las fases, el motor no se va a frenar. El motor, o mejor dicho, no se va a parar. Lo que va a hacer es frenarse un poco. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a tratar de seguir en movimiento porque él siempre va a tratar de moverse. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, se va a producir una sobrecorriente sobre las fases y se puede comprometer la integridad física del motor, que quiere decir que el motor se está a punto de dañarse, ¿lo cierto? Porque se pueden quemar los bobinados que nosotros tenemos. Recuerden que siempre que nosotros tengamos bobinados, siempre que nosotros tengamos bobinados, entonces lo que vamos a tener es que si yo le pido demasiada corriente, pues lo puede quemar, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengo que estar completamente pendiente de ese tema. Si el motor está parado y se intenta arrancar entonces con las dos voces, trata de, emite como un chirrido, por así decirlo, y no arranca, ¿de acuerdo? Esto hay que tener eso en cuenta. Distinto el asunto cuando él está funcionando, que sigue tratando de moverse, pero el sonido va a ser raro y se puede quemar. Eso es para que lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo invertimos nosotros la inversión de giro de un motor? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo U, V1 y W1. Entonces,
si yo lo conecto de esa manera, automáticamente lo que voy a conseguir, ¿qué es? Es que el motor gire hacia un lado, ¿cierto? Normalmente va a girar hacia la izquierda. Pero si yo quiero invertir y hacer que el motor gire hacia la derecha, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es intercalar U1 con B1, ¿de acuerdo? Es intercalar esas dos fases. En el momento en que yo hago eso, automáticamente se da el intercambio de ellos. Entonces, ¿cómo funciona el panorama? A mí este diagramita me gusta mucho. Me gusta mucho. Mire que aquí viene L1, L2 y L3. Aquí vienen U, V y W. Recuerden que habíamos dicho anteriormente en esta imagen que cuando yo lo tengo así, directo 1 a 1 va hacia qué? Va hacia la izquierda, y cuando yo intercambio 1 con B1 va hacia la qué? Va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mire que aquí entra L1, L2 y L3. Entonces, cuando yo necesito hacer el cambio, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, fíjese entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? L3 sigue siendo ¿quién? Sigue siendo esta parte que viene por aquí en verde. Fíjese que aquí está L3. Ojo, que aquí puede llegar a haber un error de interpretación del dibujo, atendiendo entonces que están en distinto orden, ¿de acuerdo? Pero miren qué es lo que me hace este interruptor, ¿cierto? Que es un conmutador, puede ser un conmutador de palanca. ¿Qué días, si no estoy mal, se los vio a ustedes haciendo un montaje hidráulico con ellos, ¿cierto? No. Sí, si no estoy mal, se los vi yo en hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace, pues sencillamente es, ¿qué cosa? Hacer un proceso de conmutación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las fases entonces vayan a cambiar, ¿cierto? Entonces conmuta el panorama y automáticamente entonces ya yo puedo hacer la inversión de giro. No me voy a demorar mucho porque ya ustedes lo saben. Y esto pues será la otra parte que quiero explicarles en el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Aquí hay dos curvas muy importantes que nosotros debemos de conocer al momento de hablar de los motores, de las características de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo tengo una característica que tiene que ver con la curva del par con la velocidad, ¿de acuerdo? Y la corriente sobre la curva de par velocidad. Entonces, ¿qué va a suceder aquí, muchachos? Mire lo que está pasando. Cuando yo voy a empezar, mire que aquí está el cero, aquí en el eje de la Y tengo lo que es el par y aquí tengo todo lo que tiene que ver con la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese una cosa, que cuando yo voy a arrancar, cuando voy a hacer mi proceso de arranque, el par del motor, ¿cómo va a ser? El par del motor tiene que ser la fuerza total que el motor tiene que aportar, por así decirlo. ¿Y cómo tiene que ser ese par del motor? El par del motor, el par de arranque en ese momento va a ser extremadamente alto. ¿Y por qué? Es muy lógico. Cuando yo voy a hacer eso, ¿cierto? Quiere decir, cuando yo voy a empezar a energizar el motor, quiere decir que yo lo que voy a hacer es un proceso de arranque. Como la corriente sube, ¿cierto? El par, ¿cómo así, John? No te entiendo. ¿Eso es unidad de segundo? No te entiendo la pregunta. Claro, cuando yo arranco, no es que sea drástico, es que el par va a ser grande, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el par que yo necesito para vencer la fuerza. Entonces, ese va a ser el mero par de arranque. Pero si te das cuenta, el par máximo, ¿dónde va a estar? El par máximo va a estar en esta parte. ¿Por qué? Porque él empieza, por así decirlo, ganándose la carga. Cuando ya la carga se la ha dejado ganar, él logra, por así decirlo, estabilizar un poco para llegar, baja y empieza que cuando ya empieza a tomar como régimen nominal, porque ustedes saben que él empieza a acelerarse, por así decirlo, muy duro, llega a una parte donde ya le ganó la carga, pero ahí se acopla un poquito y luego empieza a subir hasta llegar a dónde,
a su par máximo, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta, el par máximo, que es cuando ya yo llego al momento de vencer toda la carga, luego ese par tiene que empezar a bajar. ¿Y ese par por qué tiene que empezar a bajar? Muy sencillo, para convertirse en un par nominal, porque ya yo le gané a la inercia, ya yo me puedo mover en esa forma. Pero entonces siempre tengo que tenerlo en cuenta que cuando ya yo tengo el par nominal, ahí es donde el asunto se vuelve bien interesante, ¿de acuerdo? Ahora, si yo miro la corriente sobre la curva de par velocidad, donde esto es velocidad y aquí es corriente, mire lo que va a pasar. Si usted se da cuenta, lo que me está diciendo que es, ya aquí tengo las dos curvas sobremontadas como para que veamos. Cuando al inicio la corriente es alta y el par también es alto. Pero sin embargo, fíjese que cuando ya empieza a caer, ya yo caigo en este punto donde tengo el par nominal, también voy a conseguir la corriente nominal del motor, que es la corriente a pleno funcionamiento, cuando ya está en régimen normal y ya está en régimen estacionario, es decir, que ya el motor pasó todos esos régimen de cambio del arranque para llegar a trabajar en su máquina normalito. Entonces, fíjense que siempre que yo tenga el par nominal voy a tener la corriente nominal, pero no necesariamente cuando yo tenga el par máximo tengo la corriente máxima. Y eso es muy sencillo, porque cuando yo arranco, es muy sencillo, porque cuando yo arranco, sí o sí, necesariamente voy a tener la corriente máxima. Vendría siendo la misma. ¿Cómo así, Julián? Explícate un poco más. O sea que la corriente nominal y el par nominal vendría siendo el mismo. No, son dos conceptos completamente diferentes, porque el par nominal, cuando nosotros nos referimos a la fuerza, hablamos del par, ¿de acuerdo? Entonces, el par, siempre que yo hable de par, ojo con esto, lo que sí se dan es al mismo tiempo, es decir, cuando yo tengo el par nominal, tengo la corriente nominal. O sea, suceden en el mismo instante de tiempo, pero son dos conceptos diferentes, atendiendo que el par nominal es la fuerza y la corriente es lo que yo le estoy pidiendo a mi fluido eléctrico para poder trabajar normalmente, ¿de acuerdo? O sea, ténganlo muy en cuenta. Se dan al mismo tiempo, pero son dos cosas diferentes. Par nominal a corriente nominal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como para que lo vayamos teniendo en cuenta. La zona de trabajo que nosotros siempre vamos a tratar de utilizar, siempre vamos a tratar de mantener, es todo lo que tiene que ver con el par, con el par nominal y la corriente nominal. Esa es la mejor forma que nosotros tenemos, porque tal cual como yo se los indicaba dos clases anteriores, siempre que yo necesariamente tenga procesos de arranque, la corriente va a subir muchísimo y eso energéticamente tiene un costo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como para que lo vayamos teniendo muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí y en las otras clases hablamos ya de arranque estrella-triángulo, triángulo-estrella y podemos hacerlo entonces. Otras indicaciones, así como varias para el desarrollo de la evaluación. Yo les voy a habilitar la evaluación con los correos Micena de ustedes, ¿de acuerdo? A los correos Micena les va a llegar, cuando les digo a los correos Micena, aquí les he enviado. Vamos a buscar algún correo que yo les haya enviado para que tengan claridad sobre cuál les voy a qué correo le va a llegar. Que son estos correos, sí, todos son los correos Micenas de ustedes, ¿de acuerdo? A ese correo Micena es donde les va a llegar el link de la evaluación, ¿de acuerdo? Allí es donde va a aparecer, les va a llegar a cada uno de ustedes su link. Si por algún motivo no les llega a entrar, me dicen entonces y yo con todo gusto se los paso, sea por WhatsApp o les vuelvo a enviar un correo, ¿de acuerdo? Importante, muchachos, que cada quien entre por su link. No vayan a entrar con el otro link que no sea de ustedes. Ahí tienen que poner tanto sus datos y todo, ¿de acuerdo? Así que, por favor, tengamos esa precaución. Y les voy a también a solicitar otra cosita, y es que cuando nosotros terminemos, tomen un pantallazo donde les confirme que su evaluación fue presentada, ¿de acuerdo? O sea, algo Listo, profe. para que también lo tengan en cuenta.
Entonces, voy a cuadrar lo del tiempo aquí en la evaluación, que es lo que me falta terminar de ponerle. Y apenas esté, yo creo que sobre las 3, para que todos estemos pendientes, 3:10 de la tarde la habilito, ¿de acuerdo? Para que no Listo, falte profe. ninguno y estén atentos a eso. 3:10 de la tarde, para que estén completamente ya claros de que a esa hora está habilitada la evaluación, ¿vale? De todas formas, les voy a escribir en el Sí, WhatsApp. señor. De todas formas, a las 3:10 ya lo pueden consultar, porque ahí van a salir todos, ¿de acuerdo? Y de todas formas, les Listo, profe. confirmo en el grupo cuando ya estén, ¿vale? Entonces, muchachos, nos vemos el viernes. Recuerden que por eso le hicimos el día de hoy, porque yo el miércoles tengo una cita médica, tengo un examen médico. Entonces, no voy a poder estar a esa hora, por eso lo pasamos para hoy. Entonces, muchachos, que les vaya muy bien en la evaluación. Estamos pendientes de lo que necesiten. Por favor, me escriben si tienen algún inconveniente para poder solucionar de inmediato, ¿de acuerdo? Ok, profe. 3:20, profe, que yo tengo que ir para la casa. No te preocupes, Benítez, yo te la habilito a las 3:20 a ti. No hay ningún inconveniente. Recuerden que esto... Ese Andrés Felipe, sí. Yo soy la muerte. Soy. Jason dice, ¿qué es eso? Entonces, bien, entonces nos vemos ahora dentro de un Luego, rato. profe. ¿Cómo? Si tienen algún... bueno, yo en el momento, de todas formas, cuando empiece la evaluación, voy a dejar este canal abierto. Mi canal, mi sala de Zoom abierta, por si hay cualquier cosa, entran y me preguntan si hay algún problema y lo miramos en tiempo real, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos, que les vaya muy bien, espero. Bueno, la evaluación la pasan con 75. ¿Oyeron? Entonces, espero que se saquen ese 75 y todos pasen. Esa es la consigna del día de hoy. Don Jenner, bienvenido. Es un milagro verlo el día de hoy por aquí. No, Jenner, devuélvase por donde viene. Se lo aconsejamos. Jenner, ¿para qué entró? Ay, ustedes son terribles.